El miedo a la oscuridad. Este miedo es un adelanto preventivo de lo que sentiría alguien que termine en el infierno y equivale a una advertencia. Segunda de Pedro 2, por favor. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Qué interesante que el Espíritu Santo en Pedro tuvo el cuidado de describir qué tipo de prisión es. Y lo que realmente está causando ahí el dolor o el tormento de estar encarcelado en ese lugar es la oscuridad que se vive allí. Así que aparte de una lista de tormentos que vamos a analizar en un momento y más adelante en el siguiente tema, la oscuridad ya en sí mismo es el castigo que Dios tiene para estas personas. Por eso es que Dios quiso colocarle al ser humano ese miedo innato y nada racional a la oscuridad. ¿Cómo podría yo explicar por qué tengo miedo hacia la oscuridad? Yo puedo explicar por qué tengo miedo a las alturas. ¿Qué tal si me caigo y me mato? O si no me mato, por lo menos me fracturo, me rompo un brazo. Puedo explicar por qué le tengo miedo al fuego, por qué tengo miedo a ciertos animales. Yo puedo explicarlo. ¿Cómo explico el miedo que siento a la oscuridad? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a salir? ¿Cómo explico eso? Racionalmente no hay manera de explicarlo, simplemente está allí. Y quien ha tenido alguna experiencia sabe de qué estoy hablando. Recuerdo en una ocasión que yo estaba en una casa muy antigua, de esas casas muy viejas, y era de noche y de repente se fue la luz y no había nadie. Nada más al instante de saber que estaba solo y todo oscuro y ni conocía el lugar, o sea, me invadió el terror en ese momento. Trata uno de controlarlo, pero uno sabe muy bien lo que está sintiendo. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia particular de la oscuridad? Bien, tal vez a alguna persona se dio cuenta que usted se puso nervioso o le entró el miedo y le diga, uy, qué cobarde, qué miedoso. Es una situación que no hay manera de decir por qué. Simplemente se siente ese miedo porque esto es un adelanto. Lo que Dios va a hacer con las personas que vayan a ese lugar. Les está diciendo, esto que tú sentiste es lo que vas a sentir, pero por tiempo indefinido. Tercero, miedo a lo diabólico. ¿Por qué no nos produce el mismo terror los extraterrestres? A fin de cuentas también son seres que no son de este planeta. Ya no hablemos solo del hecho de ver algo real, una película. ¿Por qué no produce lo mismo una película de extraterrestres que una película donde salen seres diabólicos? ¿Por qué aquello sí nos aterroriza, nos eriza el cabello? Porque si la primera respuesta que se nos vino a la mente, bueno, es que al no ser de este planeta, bueno, también creamos o no creamos en los extraterrestres, hablemos de películas.
A fin de cuentas, las películas que llegamos a ver, los libros o el material impreso, no producen exactamente lo mismo que los seres diabólicos. Algunos extraterrestres pudieran parecerse a los hombres y a lo mejor ahí podríamos encontrar una explicación, pero ¿qué de los que no se parecen absolutamente en nada? Incluso hay películas muy famosas, creo que hay una que se llama Aliens. Bueno, le aseguro que usted ve eso y no le produce el terror que le produce ver una película diabólica. O también están los seres mitológicos, aquellos seres que tienen una mezcla de animal humano. Un centauro, una sirena, un cíclope. Tampoco nos produce terror todos esos seres que son diferentes o si se pueden llamar deformes. No nos produce lo mismo que lo diabólico. Esto es porque lo diabólico fue creado para atormentar al hombre. Y todo lo diabólico tiene una maldición divina. Por eso es que lo diabólico siempre nos va a producir eso, porque fue creado para atormentar al hombre y tiene una maldición divina. Lo diabólico es en este mundo la advertencia determinante y concluyente de cuál será el castigo si llegamos a fallar en comprender el mundo espiritual que existe y buscar la salvación en Jesucristo. Repito, todo lo que tenga que ver con lo diabólico, sean películas, estampas, música, y no se diga lo que realmente es, lo que en la realidad del mundo espiritual se manifiesta, es la advertencia determinante y concluyente de cuál será el castigo si llegamos a fallar en comprender el mundo espiritual que existe y buscar la salvación en Jesucristo. Así que podemos decir de estas tres cosas, la oscuridad nos anticipa un lugar de castigo y lo diabólico nos anticipa los seres que viven en ese lugar. Y el terror a la muerte nos advierte si hemos tomado en cuenta si estamos o no preparados para ir a terminar a este lugar. De esta manera, entonces, ahora sí podemos comprender en este contexto, primero, de los miedos que el ser humano experimenta en esta tierra, cuáles son sus propósitos. Primeramente, los miedos innatos tienen el propósito de un mecanismo de defensa desde que somos pequeños. Los miedos adquiridos nos ayudan a evitar las experiencias en donde nos exponemos al peligro o nos arriesgamos